El siguiente tema que vamos a ver es cómo encontrar el momento, pero a partir de una componente perpendicular a la distancia. ¿Ok? Vamos a tener el ejemplo que tuvimos anteriormente, en el cual descomponíamos fuerzas en X y en Y y la distancia en X y en Y, pero podemos hacer el siguiente análisis. Nosotros al tener nuestra fuerza y nuestra distancia de esta forma, nosotros podemos proyectar una línea que sea paralela a la distancia que nos proyectaría que está a 30 grados. Ahora, sobre esos 30 grados, acuérdense que es sobre la línea horizontal. Entonces, si trazamos una paralela a la horizontal y proyectamos la distancia, vamos a ver que esa proyección de la línea que es paralela a la distancia y la que es paralela al eje horizontal, también nos genera un ángulo de 30 grados. Ahora, ¿para qué yo quiero esto? Yo también sé que la fuerza está a 50 grados de esa horizontal. Ahora, ya que tengo eso, yo lo que puedo ver aquí a vista es que la fuerza, el ángulo que me importa es con respecto a esa línea paralela a la distancia, que en este caso serían 20 grados. Ya con esos 20 grados, yo puedo descomponer en dos componentes. En una que es una fuerza Y, que sería perpendicular a la distancia, y en una fuerza X' que sería paralela a la distancia. Como yo estoy estudiando los momentos, yo recuerdo que lo que me importa es que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Entonces, la fuerza X', como es paralela a la distancia, la puedo ignorar porque no hay una distancia perpendicular a Fx', pero la distancia en sí es perpendicular a esa Fy'. Si yo hago ese cálculo, yo puedo calcular el momento total y se comportaría de igual manera de esa forma. Ahora regresando a nuestro problema y siguiendo el análisis que hicimos, ya tenemos nuestra fuerza que está a 20 grados de la línea que es paralela a los 2 metros. Ahora ya que tenemos eso, descompongo en mis componentes Fy' y Fx'. ¿Ok? Entonces, esos dos, como sabemos que la línea paralela a la distancia son 20 grados hacia la fuerza, entonces vamos a tener que Fx', Fy' va a ser igual a las 50 que vale la fuerza por, en este caso va a ser, como quiero la componente, el ángulo está pegado al eje horizontal, que es paralelo a la distancia, va a ser por seno de 20. Y Fx' va a ser a 50 por coseno de 20. Y esto nos va a quedar 17.1 newtons para Fy' y para Fx' me va a quedar que es 46.98 newtons. Nuestra distancia va a ser la de 2 metros. Esa no la tengo que descomponer en X y en Y. Ya lo que estoy buscando es una fuerza, la componente de la fuerza que sea perpendicular a la distancia. Ahora sabemos que una distancia perpendicular a X' no tengo, ya que la fuerza X' es paralela a la distancia. Y sabemos que fuerzas paralelas con distancias no generan momento. El único momento que generaría sería la fuerza Y con, bueno, Fy' con la distancia D. Entonces el momento sería igual a los 17.1 por, bueno, newtons por la distancia, que la distancia sería 2. Aquí mucho cuidado, como estamos, si vemos la fuerza Y, ocasiona un momento que genera de esta forma sobre el punto de rotación, que sería este el origen. ¿Ok? Entonces, como produce un movimiento en contra de las manecillas del reloj, va a ser positivo y entonces este momento va a ser de 34.2 Newton metro. Acuérdense, ese sería el momento que ocasiona la fuerza de 50 newtons con ayuda de esta distancia. Ahora, comparando con el análisis que hicimos en un inicio que descomponíamos las fuerzas verticales y horizontales, vamos a llegar que el momento, bueno, aquí nada más nos falló por unas pocas décimas, pero es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, aquí hicimos todas las operaciones de tanto de las componentes en X y en Y, pero también nosotros podemos hacer mediante esta aproximación. ¿Ok? Entonces, aprovechando ese hecho, podemos reducir el número de operaciones que vamos a hacer y encontrar una componente de mi fuerza que sea perpendicular directamente a la distancia y encontrar el momento total que genera. ¿Ok? Entonces, eso sería
método de cómo hacer el momento a través de una componente perpendicular de mi fuerza a la distancia que nos dan.